la clase 4 que les pasé la semana pasada, que trata del primer principio de termodinámica. Profe, Sí, me faltó explicar una parte, la última parte de la clase 3. Dijo que le iba a explicar esta clase. a ver, veamos. Desde ahí. Eso no explicó. Ah, sí. Ah, perfecto. Bueno, arrancamos entonces acá. Trabajo en procesos termodinámicos. Este punto sería el fundamento de lo que vamos a iniciar en la clase número 4. Se supone que tenemos un gas confinado en un cilindro y ese cilindro tiene por tapa un pistón, que es el que está señalando el cursor, que puede desplazarse, por ejemplo, en este caso a izquierda o derecha, y el proceso es sin fricción, porque las fuerzas de rozamiento producen una transformación de energía en forma de calor y nosotros no vamos a tener en cuenta eso, es decir, vamos a considerar el caso ideal. A ver, en el chat me están haciendo algunos comentarios. Sí, acá me piden algunos chicos, sí, todos me están pidiendo terminar antes para llegar antes a la facultad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, los que tengan mayor distancia hasta la facultad, pues se desplazan en colectivo o en auto, no hay ningún problema, retírense excepcionalmente hoy de la clase al horario que entiendan conveniente, ¿sí? De todas maneras, voy a tratar de terminar igual antes para hacerlo común a todos, ¿de acuerdo? Eh, como probablemente algunos se vayan antes, les digo que vamos a trabajar hoy sobre la clase número 4 solamente y el lunes que viene, seguro si tenemos aula, ya en la presencialidad estaremos trabajando con la clase número 5 que la voy a enviar por autogestión al mediodía o a la tarde. Así que los chicos que tengan que retirarse antes, háganlo sin ningún problema y estén atentos a recibir la clase 5. Bueno, retomamos el tema. El cilindro es circular, entonces el pistón tiene un área que lo están viendo en la figura cómo se calcula, es el cálculo del área simplemente. Y lo importante aquí es que nosotros ejercemos desde afuera, esto es importante, ejercemos desde afuera este, una fuerza, fíjense, hacia la izquierda, y el gas que está confinado en el cilindro se opone a la fuerza que nosotros estamos aplicando. Entonces, la fuerza externa que aplicamos en el émbolo hace que el gas se comprima. El gas incrementa su presión porque está confinado y al disminuir el volumen entonces aumenta la presión y como consecuencia aparece una fuerza distribuida que se opone a la fuerza F. Ahora bien, si el pistón se desplaza una cantidad diferencial de X, como está acotado en la figura, el trabajo será el producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento. Como son colineales aquí, el producto escalar queda directamente F por diferencial de X. Esa expresión es un diferencial de trabajo considerado. Pero a su vez, la fuerza que se genera sobre el pistón depende, como dijimos, de la presión, actuando en forma distribuida en toda el área del cilindro. Entonces, presión por área nos da la fuerza que actúa sobre el cilindro. Reemplazamos la expresión de la fuerza y aquí notamos lo siguiente, que el producto área del pistón por la cantidad que se ha desplazado ese pistón nos da dimensiones de metro cuadrado por metro, nos da dimensiones de metros cúbicos, que es un volumen. Entonces llegamos a la conclusión que el trabajo en este proceso lo podemos igualar con la presión por el diferencial de volumen.
Ahora bien, ustedes me pueden decir, perfecto, pero esta presión varía. Sí, eso es correcto. Entonces, esta presión es función del volumen. Sí, es correcto, pero lo que vamos a considerar es un diferencial de X muy, muy pequeño, de tal forma de que podemos suponer a la presión como medianamente constante en esta primera aproximación. Por eso en la clase 4 vamos a ver los procesos termodinámicos y cuáles son las consideraciones que se pueden hacer. Profe, Sí, el escucho. trabajo se toma positivo porque es la fuerza que se ejerce sobre el gas o negativo porque es fuerza ejercida sobre el sistema externa, digamos. Veámoslo. La respuesta a tu pregunta, en primer lugar, tenemos que saber que es una convención, es decir, nos vamos a poner de acuerdo para poder desarrollar el resto de los temas que queremos ver. Entonces, dice acá la convención, si el gas se comprime, o sea, es el caso este, el trabajo es exterior, claro, porque yo tengo que aplicar una fuerza desde afuera para desplazar el pistón y comprimir el gas. Ahora, ¿por qué el trabajo es negativo? Lo tenés que ver de la siguiente manera. Porque vos estás analizando el trabajo del sistema. Entonces, las fuerzas, estas distribuidas, tienen una resultante, llamemos R a la resultante, que se opone a F. Por lo tanto, el sentido de la resultante es opuesto al de F, hacia la derecha, la flecha estaría para este lado. Pero el desplazamiento es 180 grados de este sentido, es decir, para la izquierda. O sea, el pistón se desplaza hacia la izquierda y la resultante de las fuerzas de presión actúa hacia la derecha. Entonces, el trabajo, como dice acá, es negativo. Esa es una forma de verlo. Lo podés ver de otra forma. La presión siempre es positiva, pero la variación de volumen, el delta V, cuando yo produzco una compresión, fíjate, el volumen final es este. El volumen final que estoy señalando con el cursor es de menor cuantía que el volumen inicial, que era todo este. Todo este es el volumen inicial. Entonces, diferencial de B, que en términos finitos sería BF menos B0, BF, el minuendo, es más chico que el sustraendo B0. Entonces, el factor diferencial de B, variación de volumen, BF menos B0 es negativo. Por P que es positivo, trabajo negativo. O sea, cuando hay una compresión, hay una disminución de volumen, entonces el diferencial de B es negativo y el trabajo, por ende, es negativo. Sucede al revés si el gas se expande. El trabajo es positivo, porque la fuerza resultante de la presión actúa siempre, en este caso, hacia la derecha, queriendo sacar el pistón justamente hacia la derecha de la hoja. Y el desplazamiento es hacia la derecha. El ángulo entre el vector desplazamiento y el vector resultante de la fuerza de presión es cero. Por lo tanto, el trabajo es positivo. ¿Qué análisis estoy haciendo para el signo del trabajo? Un análisis mecánico. Recuerden que el trabajo era fuerza vector por desplazamiento vector. Producto punto. El desarrollo de producto punto es el módulo de F por el módulo del desplazamiento, como ven acá, por el coseno del ángulo comprendido. Aquí, en el caso de la expansión, el ángulo es 0. Coseno de 0 vale 1 y por eso el trabajo es positivo. Ahora, lo puedo ver en términos termodinámicos. Por ejemplo, en la expansión el diferencial de B es positivo porque el volumen final es mayor, es más grande que el inicial. Entonces el diferencial de B es positivo, P es positivo y el producto P por diferencial de B es positivo, trabajo positivo, si el gas se expande. ¿Quedó claro? Ahora,
si el diferencial de B es nulo, lógicamente el diferencial de trabajo es nulo, el trabajo también es cero. Ahora, el trabajo total, si yo tengo un trabajo diferencial, será la integral de P por diferencial de B entre un volumen inicial y un volumen final, que es en donde se produce el proceso. Entonces, supongamos una curva del tipo P por B igual a constante, que nosotros ya hemos visto en su momento. Para resolver la integral P por diferencial de B, necesitamos conocer cómo cambia la presión con el volumen. Para poder entonces integrar integrando, necesito conocer la presión o cómo funciona o cómo varía o cómo depende la presión en función del volumen. Lo importante sería que el trabajo, en el caso de resolver esta integral porque conocemos la presión en función del volumen, el trabajo es numéricamente igual al área debajo de la curva, comprendida entre la curva y el eje horizontal y entre las dos ordenadas BF y B0. Un segundito, me estoy quedando sin energía. Ahí estamos. Y existen muchas posibilidades. Por ejemplo, si la transformación es isobárica, o sea, a la misma presión P0, el área debajo de la curva directamente es la presión constante por el delta B. Ahora, puede existir un proceso que sea primero isocórico, o sea, volumen constante, y luego isobárico hasta llegar al punto F. El trabajo sigue siendo igual numéricamente al área debajo de la curva que está señalada en la figura. Y el caso general ya lo mencioné recién. Entonces, de esta forma, resolviendo esas integrales o calculando numéricamente el área debajo de la curva de proceso, nosotros podemos cuantificar el trabajo involucrado en ese proceso. Bueno, las tablas que vienen son solamente para información del práctico. Dicho esto, entonces, llegamos a la siguiente, no conclusión, sino necesidad de planteo del primer principio de termodinámica o primera ley de termodinámica, que vincula conceptos que estamos viendo. Por ejemplo, recién hemos abordado el tema del trabajo, con la convención de signo y las distintas posibilidades que tenemos y cómo se lo calcula. Pero también hemos venido hablando del calor como flujo de energía o energía en movimiento. Y no hemos dejado de mencionar el tema de la energía interna asociada a la energía cinética molecular de las partículas que constituyen un gas. Vamos a suponer, para aplicar el primer principio, que tenemos una cierta masa de gas o n moles de un gas que evolucionan de determinada manera. Pero el primer principio de termodinámica se lo aplica a cualquier sistema, no necesariamente un sistema gaseoso. La primera ley de termodinámica entonces vincula estas tres magnitudes físicas: trabajo, calor y variación de energía. Y acá viene un punto que es importante a tener en cuenta. Yo sugiero que en los trabajos prácticos ustedes coloquen al primer principio como lo están viendo en la pizarra que estoy señalando con el cursor. O sea, tanto el calor como W, trabajo, colóquenlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el trabajo, por ejemplo, puede ser positivo o negativo, de acuerdo a la convención de signo que vimos. Entonces, si es negativo, con este signo menos, menos queda más. Y el delta U será Q más W. Ahora, si el trabajo es positivo, el delta U es Q menos W. Entonces sugiero que hagan el uso de los paréntesis a la hora de utilizar la primera ley de termodinámica en los ejercicios. Ahora, ¿qué nos dice este primer principio de termodinámica? Que las variaciones de energía interna en un sistema dependen de los cambios que se produzcan en cuanto a trabajo sobre o desde el sistema y en cuanto al flujo de calor que se observe con el sistema. Es decir, que le agreguemos calor al sistema o que le quitemos calor al sistema. ¿Profe? Sí.
¿Qué dijo que relacionaba la primera ley? Calor, trabajo y qué más. Y energía interna. Recordad que la U mayúscula es energía interna y la letra delta griega mayúscula significa variación. Esto es variación de energía interna. ¿Qué te dice la primera ley interna? Que la primera ley termodinámica, que la variación de energía interna que puede ocurrir en un sistema dependerá si en ese sistema están involucrados los dos procesos de transferencia, es decir, calor o trabajo. Otra cosa, fíjense, el calor es una forma de energía, porque viene a definir parte de la energía interna. Y el trabajo es una forma de energía, porque viene a definir la energía interna también. Entonces, acá vale decir lo siguiente, no está en el apunte, pero vale decir que la energía y el trabajo son dos manifestaciones distintas de una misma realidad. Porque dijimos, el calor es energía en tránsito. Y el trabajo es una forma de energía. El trabajo y la energía son dos manifestaciones distintas de una misma realidad. ¿Mm? Esta expresión en términos finitos la podemos escribir en forma diferencial o infinitesimal para analizar qué pasa en los distintos procesos. Por ejemplo, vamos a la convención de signos. Vamos a recordarla de nuevo. Si el flujo de calor es desde el sistema hacia el medio ambiente, o sea, el sistema pierde energía en forma de calor, la temperatura disminuye y el calor es negativo. Veamos. Fíjense la fórmula que emerge allí. El calor es igual a la masa por el calor específico, no importa cuál, sea volumen o presión constante, por el salto térmico. Pero ¿qué sucede? Al disminuir la temperatura, el minuendo, TF, es más chico que el sustraendo T0. Entonces el delta T, el TF menos T0, es negativo y Q es negativo. Entonces, si el sistema pierde calor, o sea, fluye calor del sistema, hay una disminución de temperatura y el calor es negativo. Al revés, también es cierto. Si el flujo es del medio ambiente hacia el sistema, el delta T es positivo, analícenlo en términos de esta fórmula, y en ese caso, al ser delta T positivo, el calor es positivo. ¿Qué pasa con el trabajo? Veamos. Si el medio ambiente realiza trabajo sobre el sistema, el gas se comprime, entonces el trabajo es negativo. Ya lo vimos recién. En una compresión el trabajo era negativo, lo expliqué el tema de los signos, y en una expansión lógicamente es opuesto, como dice aquí la expresión. Ahora, en este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, con la energía interna? Vean lo siguiente. Si hay una compresión, W es negativo. Entonces, diferencial de W es negativo. El primer principio nos queda diferencial de U igual a diferencial de Q menos menos, o sea, más. Diferencial de U es igual a diferencial de Q más diferencial de W, en el caso de una compresión. Esto significa que en una compresión la energía interna aumenta. Y eso es lógico. En una compresión disminuye el volumen, las partículas tienen menos espacios para estar confinadas, aumenta el número de choques por unidad de tiempo con las paredes del cilindro y también de la tapa, que sería el pistón que se desplaza, y al aumentar el número de choques de las moléculas contra las paredes del recipiente que las contiene, aumenta la transferencia de cantidad de movimiento, y eso no es ni más ni menos que un incremento de la energía interna, la energía cinética molecular. Ahora, si agregamos calor al sistema y no hay realización de trabajo, la energía, el diferencial o el W aquí sería 0, entonces la energía interna sería directamente igual al Q. Más que la energía interna, la variación de energía interna. El cambio de energía interna entonces dependerá de la cantidad de calor que nosotros estemos agregando al sistema. Un incremento
positivo de energía interna. Ahora, si yo saco calor del sistema, el incremento delta U es negativo, disminuye la energía interna. Si yo saco calor del sistema, estoy disminuyendo la energía interna del sistema. Esto en el caso de W igual a 0. Este sería el caso que hemos citado en su momento de la hipotermia. Una persona que está sufriendo hipotermia no realiza trabajo porque no hay variaciones de volumen, la masa de la persona es la misma, pero sí hay una pérdida de calor hacia el medio ambiente. Entonces hay una disminución de la energía interna hasta la muerte directamente. Ahora, si el sistema realiza trabajo, por ejemplo, expandiéndose, y digamos que Q es igual a 0, fíjense qué pasa. Aquí yo hago Q igual a 0 y realizo trabajo expandiéndome. En ese caso el trabajo dijimos recién que era positivo, porque la resultante de las fuerzas de presión tenía el mismo sentido que el vector de desplazamiento. O visto de otra manera, en la expansión el volumen final es mayor que el inicial, delta V es positivo y P por delta V es positivo. Trabajo positivo en la expansión. Ahora bien, si esto es positivo y esto es nulo, nos queda que delta U es igual a menos W, como indica aquí la expresión. ¿Qué significa? Que para que el sistema realice trabajo sin flujo de calor, para que realice este trabajo, es necesario que haya una modificación de la energía interna. Y esa modificación es negativa. ¿Por qué? Porque la energía interna final tiene que ser más chica que la inicial para que se realice trabajo. Entonces delta U es negativo. El sistema, decimos, realiza trabajo a expensas de su energía interna. En definitiva, siempre que nosotros veamos una variación de energía interna o contemplemos una variación de energía interna, estará involucrada una transferencia de energía desde o hacia el sistema en forma de calor o en forma de trabajo. Eso nos dice el primer principio de termodinámica. Para que haya una variación de energía, tiene que haber una transferencia de calor o de trabajo desde el sistema o hacia el sistema. Bueno, esta partecita se las voy a dejar para que la vean ustedes, en donde es un ejercicio de ejemplo, donde digo, bueno, consideremos un cambio de estado de una masa de líquido a vapor. Sabemos que los cambios de estado son a temperatura constante, lo hemos dicho ya, pero agregamos de que sea también a presión constante. Entonces desarrollo la hipótesis de cómo se tendría que ver este proceso de cambio de estado a la luz, miren esto, del primer principio de termodinámica. El cambio de estado de vapor a líquido, perdón, de líquido a vapor implica una variación de volumen, y el volumen, si bien la masa es la misma, al haber un cambio de estado el volumen de vapor es más grande que el del líquido. Entonces hay una variación positiva de volumen y por lo tanto el delta V, y por lo tanto delta V por P me dará un trabajo positivo. Hay una expansión, lo mismo que estábamos diciendo recién. Ahora, también en la clase creo que 3 o 2, no recuerdo bien, vimos que los cambios de estados involucran, ¿no es cierto?, una transformación a temperatura constante de una masa, en este caso de líquido que pasa a vapor, y el calor involucrado en ese proceso es directamente el producto de la masa por el calor latente, en este caso de vaporización, porque paso de líquido a vapor. Vean el ejercicio que les di como ejemplo. Entonces, reemplazando en lo que sería la formulación del primer principio de termodinámica, escrito de esta manera, reemplazando llegamos a la siguiente expresión. Esta es una expresión teórica a la cual le vamos a aplicar un problema de tipo práctico para que ustedes observen cómo se calcula la variación de energía interna, que en este caso nos lleva a casi 500 calorías. No me interesa el valor numérico, sino el proceso de análisis de cómo calcular la variación de energía interna, en este caso de un cambio de estado, de líquido a vapor.
Fíjense, es 1 gramo de agua que se convierte en vapor a presión constante. Están involucrados en ese proceso 500 calorías. ¿Alguna pregunta? Vamos a la aplicación de la primera ley a las transformaciones que podemos considerar. Un proceso adiabático es aquel que se realiza con transferencia de calor nula, es decir, Q es igual a 0. No entra calor al sistema ni sale calor, pero se produce una modificación de temperatura. Fíjense, estas líneas, si vale el término paralelas entre sí, son hipérbolas equiláteras que representan isotermas, o sea, expresiones P por B igual a constante, como hemos visto. Pero una adiabática es una curva que no tiene, digamos, punto a punto la misma pendiente que una isoterma. O dicho de otra manera, es una curva, que es la línea de trazos que estoy indicando con el cursor, eso es una adiabática, que corta infinitas isotermas, porque entre esta temperatura final y esta isoterma de temperatura inicial tengo infinitas temperaturas, todas cortadas por esta línea de trazo que es la adiabática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una adiabática y una isoterma? En cada punto, la pendiente que lo define. La pendiente, o sea, la recta tangente a la curva, en una adiabática es mayor que la pendiente de la recta tangente a la isoterma. ¿Cómo tenemos un proceso adiabático? Idealmente con un cilindro donde las paredes y el pistón son aislantes, no permiten la transferencia de calor. Eso no es cierto, porque en la práctica no existen los materiales perfectamente aislantes. Pero una forma de lograr un proceso adiabático es que el proceso sea muy rápido. Por ejemplo, cuando se quema combustible en un motor de combustión interna, motor industrial o un motor de auto, por ejemplo. Cada combustión lo podemos considerar como adiabático porque el proceso es tan rápido y la transferencia de calor tiene cierta inercia, es lenta, entonces es tan pequeña la transferencia de calor comparada con la rapidez del proceso que lo podemos considerar adiabático. Y eso nos permite modelar, por ejemplo, un proceso de combustión como un proceso adiabático. Ahora, Profe, ¿cómo definió el proceso adiabático? No, perdón, la diferencia entre el proceso adiabático y no sé cuál, por la pendiente. y el isotérmico. Porque si vos mirás esta curva, que es la adiabática, es muy parecida a esta curva que es la isotérmica. ¿Cómo hacemos para diferenciarlas? La curva adiabática es más empinada, digamos. Es decir, punto a punto, su derivada, es decir, la recta tangente a una adiabática, tiene mayor pendiente que la recta tangente a la isotérmica. Entonces, en un Profe, diagrama presión-volumen, vos las curvas que tienen más inclinación vertical, digamos, están más empinadas, son adiabáticas, y las más acostaditas son isotermas. Sí, escucho. disculpe que lo haya interrumpido. No, por favor. ¿Qué había dicho que la diabática tenía infinitas temperaturas, una cosa así, hace un ratito? Que la adiabática, mira, lo voy a agrandar. La adiabática es esta línea de trazos. Esta curva se llama adiabática. Esta curva representa cómo cambia la presión con las variaciones de volumen. Pero si vos te fijás, entre el volumen final y el volumen inicial, la presión puede cambiar según esta línea continua o según esta línea de trazos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Pero si vos te fijas, la línea de trazo, siempre entre este volumen inicial y final, la línea de trazo está como más empinada que la línea continua. Entonces, una adiabática, que es la línea de trazos, entre la temperatura esta inicial de esta curva que se llama isoterma y la temperatura esta final de esta otra curva que se llama isoterma, las isotermas quedan definidas por sus temperaturas. Fíjate que entre esta temperatura final, digamos 40, y esta temperatura inicial, digamos 30,
existen por lo menos 31, 32, las 10 temperaturas comprendidas entre 30 y 40. La adiabática las corta todas, porque entre la TI y la TF existen infinitas curvas paralelas a estas dos isotermas, todas cortadas por la adiabática. Eso es lo que había dicho. Ah, ahí está, profe, clarísimo. Una adiabática corta infinitas isotermas comprendidas entre dos isotermas definidas. Por ejemplo, entre TF y TI tengo infinitas curvas paralelas a estas dos. Se llaman isotermas. Las adiabáticas las corta todas. No es paralela. Ahora bien, miren esto, qué interesante. Miren esto, qué interesante. Si Q es igual a 0, nosotros diríamos, el delta T vale 0, porque Q es M por C por delta T. Si nos apresuramos. ¿Por qué? Miren, si Q vale 0 y aplicamos el primer principio de termodinámica, delta U es igual a Q menos W, pero Q vale 0, entonces delta U es igual a menos W. Y lo que observamos en un proceso adiabático es que nosotros pasamos de un volumen inicial a un volumen final, por ejemplo, en una compresión adiabática, pero también el estado inicial tiene una temperatura TI y el estado final tiene otra temperatura. Entonces, si bien Q es igual a 0, esto no implica que delta T sea 0. Porque en este proceso adiabático, por definición, Q es 0, pero delta T no es 0. Esto es muy importante tener en cuenta. Repito, en este proceso adiabático observo un cambio de temperatura porque yo paso de la isoterma TI a la isoterma TF por medio de una variación adiabática o proceso adiabático con cambio de volumen, por ejemplo, en este caso en la compresión. El trabajo es el área debajo de esta curva, lo que está subrayado como área, numéricamente igual al área de esta curva. Entonces, si bien Q es 0, delta T no es 0. Esto nos lleva a la conclusión que trabajo existe, es numéricamente igual al área debajo de esta curva, lo que está sombreado. Perfecto. Por el primer principio de termodinámica, Q desaparece. W existe. Ahora, el W es negativo. Miren lo que les decía al principio de la clase. En el práctico utilicen ustedes este paréntesis. W negativo. ¿Por qué? Veámoslo. Porque BF es más chico que BI. Entonces, delta B, BF menos BI, es negativo. P por delta B, negativo. Trabajo, negativo. Ahora, menos, menos, más. Esto es W. Nos queda que W positivo es igual a delta U. ¿Y qué significa W positivo igual a delta U? Que la variación de energía es positiva, porque W es positivo. O sea que UF menos UI, porque esto es delta U, UF menos UI o U0, energía interna final menos energía interna inicial, es positivo. ¿Y qué conclusión sacamos? Que la energía interna final es mayor que la inicial. Por eso W es positivo. Concluimos, aplicando el primer principio de termodinámica, que la energía interna es una función de la temperatura. Tremenda conclusión. La energía interna es una función de la temperatura. Porque un proceso adiabático así nos lo dice, así nos lo indica. Porque tengo un cambio de temperatura, a pesar de que Q es igual a 0. Físicamente, ¿qué nos está diciendo esta expresión? Que el trabajo que realicemos será a expensas de la variación de energía interna. Que para realizar trabajo es necesario
asumir o aceptar una variación de energía interna, que se incremente o decremente en un proceso adiabático. Y además que la energía interna es una función de estado, porque depende de la temperatura. Veámoslo en el gráfico. La energía interna es una función de estado, porque depende de la temperatura inicial del sistema en su evolución respecto de la temperatura final del sistema en su evolución. Por ejemplo, el sistema fue comprimido de volumen inicial a volumen final entre estas dos temperaturas. Por lo tanto, como dije, la energía interna depende de la temperatura inicial y final del sistema, y por eso se denomina función de estado. Bueno, hay algunos que ya se tienen que retirar. Hagamos una cosa, a las 9:20 corto, ¿les parece bien? Quedan 7 minutitos. Sí, profe. Aceleramos un poquitito. Quedan 7 minutitos. Veamos el proceso isobárico rápidamente. El trabajo es P por diferencial de B. El proceso isobárico es a presión constante. Esta sería la temperatura inicial y final, digamos, entre dos isotermas. Entonces el trabajo es P por diferencial de B, el área de un rectángulo. Proceso isocórico. El trabajo es nulo porque en el proceso isocórico el volumen es constante y como el trabajo es P por diferencial de B, entonces el trabajo es cero. Si el trabajo es cero, la variación de energía interna depende del calor que entre o salga del sistema cuando el volumen es constante. Vamos al proceso isotérmico. En el proceso isotérmico es más interesante la cosa porque hacemos uso de la ecuación general de estado a partir de acá en adelante. Recuerden que esta ley era la ley de Boyle-Mariotte, P por B igual a constante. Entonces despejamos de aquí la presión y nos queda constante sobre volumen. Veamos si lo tenemos, no está hecho. Pero también por la ecuación general de estado sabemos que P por B igual a N por R por T. Por eso decía yo la otra vez que la ecuación general de estado es sumamente importante y entra en todos los exámenes. Porque vean que aquí, si yo despejo la presión, puedo conocer cómo varía la presión con el volumen. Con esto comencé la clase. Si conocemos cómo cambia la presión con el volumen, si conocemos esta ley matemática, la puedo integrar. Veamos cómo. Reemplazo a P por lo que vale la ecuación general de estado sacando las constantes afuera, y la integral de diferencial de B sobre B es un logaritmo natural de B. Como la integral es definida entre BI y BF, nos queda que la integral definida entre esos dos puntos, volumen inicial y volumen final, la resolvemos como indica la expresión esta. Me queda logaritmo natural de BF menos logaritmo natural de BI, pero por las propiedades del logaritmo lo puedo escribir de esta manera. Entonces vean cómo es la expresión del trabajo en un proceso isotérmico cuando conocemos la temperatura de ese proceso, porque es a temperatura constante, proceso isotérmico, y conocemos la variación de volumen, vamos del volumen inicial al volumen final. Esta expresión nos da el trabajo involucrado. Proceso cíclico es un proceso que inicia y termina en el mismo punto. Si la función de estado que define a U depende de la temperatura y el estado inicial y final es el mismo, entonces el delta U es cero, porque la temperatura inicial y final es la misma. Dijimos que U es una función de estado. Entonces, como el estado inicial y final es el mismo en un proceso cíclico, delta U es cero. Por el primer principio nos queda que Q es igual a W. Recuerden que delta U es igual a Q menos W. Si delta U es 0, paso el W al otro lado y me queda Q igual a W. Entonces, en un proceso cíclico cerrado, arranco en este estado, hago evolucionar el gas hasta llegar al mismo estado, lo podemos representar de la siguiente manera. El trabajo desarrollado es igual al calor aportado. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. En un proceso cíclico cerrado es necesario involucrar cierta cantidad de calor para generar trabajo. Este es el principio de funcionamiento de los motores de combustión interna. Es decir, esos motores producen trabajo
a partir de quemar combustible, donde el combustible libera calor. Todo ese calor se convierte en trabajo en un proceso cíclico de un pistón que sube y baja, haciendo evolucionar un gas que se hace combustionar dentro del cilindro. Profe, disculpe, una pregunta Sí, rápida. sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre el cíclico y el isotérmico en general? Porque tienen como Bien. las mismas. No, primero, una transformación isotérmica es abierta. Yo comienzo en el volumen final y termino en el inicial y no pasó más nada. En cambio, en un proceso cíclico, el punto inicial y final coinciden. Fíjate que acá el punto inicial y final no coinciden para una expansión. Bien, bien, bien. En cambio, en el proceso cíclico es cerrado. Arranco en este punto y regreso al mismo punto. Y no hay variación de energía interna. En cambio, aquí probablemente tampoco hay variación de energía interna porque la temperatura es constante. Pero la principal diferencia está en que el punto inicial y final no coinciden. Este es un proceso abierto y este otro, en todo caso, es un proceso cerrado donde el estado inicial y final coinciden. Vamos a hacer una cosa, estamos a 2 minutos de terminar, voy a ser respetuoso con el tiempo, así llegan al práctico. Corto la clase 5 acá en expansión en el vacío y la estaremos viendo la semana que viene, ya veremos si en la presencialidad. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Recuerden que dejamos aquí en expansión en el vacío. Si pueden, ustedes vean los temas que siguen, son muy sencillos, pero bueno, sí, eso sí pueden. Si no, ya la clase que viene lo retomamos, ¿sí? Bueno, les deseo mucha suerte y buen regreso a la presencialidad. Profe, Sí, Gracias, profe. disculpe, yo por ejemplo ya no llegaba, así que no voy al práctico. ¿Le puedo hacer una pregunta a la clase 3? sí. Bueno, los demás, si quieren retirarse, pueden hacerlo, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya bien. Me quedo a responder consulta de algunos que necesiten. Voy a compartir pantalla para ir a la clase 3. Acá está. Dígame. Sí, a mí no me quedó claro, vio que hicimos la diferencia entre gases perfectos e ideales. Sí, Y cuando se empieza a explicar la ley de Boyle, se empieza suponiendo que es un gas ideal, pero después lo toma como perfecto, entonces no me quedó claro qué leyes lo toman como perfecto y cuáles como ideal. bien. Para resolver esa pregunta, yo te diría que directamente al gas lo tomes como ideal, tanto para la ley de Boyle-Mariotte como la ley de Charles-Gay-Lussac. ¿Qué sería el gas ideal? Un gas que no se puede comprimir y que no tiene procesos de degradación de energía en formas de calor. Es decir, no tiene viscosidad. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que, nuestro punto de partida, como te digo, es el gas ideal. No se puede comprimir y no tiene viscosidad. Eso es el gas ideal. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la necesidad de definir la ecuación general de estado, estoy volviendo hacia atrás. Por ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte, ¿qué te dice? Que vos pasás de un volumen, por ejemplo, acá, de un volumen 1 a un volumen 2 en una expansión. O pasás de un volumen 2 a un volumen 1 en una compresión. Isotérmica, a la misma temperatura. Ahora, que yo tengo una compresión, ¿qué significa? Que hay variación de presión. Quiere decir que yo lo puedo comprimir. ¿Y qué hemos dicho del gas ideal? Que no se puede comprimir y no tiene viscosidad. Entonces, este gas no tiene viscosidad, perfecto, no hay ningún problema. Pero sí lo puedo comprimir. Entonces tengo que dejar la hipótesis de gas ideal, de donde partí, y considerar al gas, como dice acá, perfecto. ¿Y qué es un gas perfecto? Un gas que no tiene viscosidad, allí es igual que el ideal, pero es que sí lo puedo comprimir. ¿Lo entendiste ahora? Sí, y para la otra también es así. O sea, vamos por parte. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre gas ideal y perfecto?
La diferencia es que el gas perfecto lo puedo comprimir. El ideal, no. ¿Cuál es la igualdad entre gas perfecto e ideal? Que ambos no tienen o carecen de viscosidad. Ahora, en el caso de la ley de Charles-Gay-Lussac, vos podés considerar un gas ideal. ¿Por qué? Porque no necesitas comprimirlo, porque el proceso es, por definición, a presión constante. Entonces, para Charles-Gay-Lussac vos podés usar un gas ideal, porque no necesitas comprimirlo y no tiene viscosidad. O podés usar el mismo gas perfecto anterior, porque no tiene viscosidad, y como no lo va a comprimir, no hay ningún problema. ¿Lo entendiste? O sea, es indistinto. Claro. ¿Por qué es indistinto usar el ideal o el perfecto? Porque dice acá que el gas, para aplicar esta ley, lo debo mantener a presión constante. Entonces, si yo lo mantengo a presión constante, significa que no lo hago expandir y tampoco lo comprimo. Por lo tanto, me da lo mismo usar un gas ideal, que es incompresible, presión constante, o un gas perfecto, que es compresible, pero que por definición del proceso no lo voy a comprimir. ¿Te das cuenta? Claro, y ya en la ecuación de estado, que es una combinación de ambas, convendría usar el perfecto para que se cumplan las dos, digamos. Exacto, exacto, exacto. Ahora, los libros americanos suelen decir que la ecuación general de estado es aplicable para, a ver, estoy buscándola, para los gases ideales. Entonces ahí uno de nuevo empieza a decir, pero ¿cuándo es ideal y cuándo es perfecto? Y el problema está en la traducción. Los americanos, a lo que nosotros le llamamos gas perfecto, ellos le suelen llamar gas ideal. ¿Entendés? Sí, profe, se entiende. Por eso dicen, el gas ideal que evoluciona de acuerdo a esta ecuación. Y vos decís, pero paremos un poquitito, ¿cómo gas ideal? Si el gas ideal no se puede comprimir y esta ecuación acepta compresión. ¿Te das cuenta? Otra forma de solucionar eso es lo siguiente, que las variaciones de presión sean suficientemente pequeñas. Entonces, si las variaciones de presión son pequeñas, el gas perfecto y el ideal se confunden en uno mismo y por lo tanto es indistinto decir ideal que perfecto. Ese sería un chicaneo, digamos, a la diferenciación. Pero la diferenciación estricta es lo que te acabo de explicar. ¿Lo enganchaste ahora? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Queda alguna otra duda que quisieras compartirnos? Si no le molesta por el tiempo, hay un ejemplo después de la ecuación de Mayer que no la llegamos a ver. ¿Está para acá abajo? Sí, creo que está después. Acá está la ecuación de Mayer. Sí, no sé si puedo explicar un poquito el ejemplo porque no entendí como lo que ¿Este quiso ejemplo? mostrar el ejemplo en comparación a la teoría. El ejemplo lo que quiere mostrar es que esta ecuación general de estado tiene aplicación práctica concreta en ingeniería. Entonces toma un gas, que en este caso es el aire, que está compuesto porcentualmente de la manera indicada. Entonces, decimos, para el aire las condiciones iniciales son la presión inicial, la que ves en pantalla, 1,01325 bares, la temperatura inicial 15 grados Celsius puesta en Kelvin y la altura es 0. Entonces, bajo estas condiciones definimos una atmósfera estándar. En todo el planeta Tierra, los técnicos decimos que la atmósfera estándar es aquella que tiene estas condiciones de presión y temperatura inicial, para un gas compuesto de esta manera. La atmósfera es una mezcla de gases, que le llamamos aire. Entonces, experimentalmente observamos que la temperatura disminuye 6,5 grados por cada kilómetro de altitud, o aproximadamente 1 grado cada 180 metros. Y esta disminución de temperatura se da hasta los 11 kilómetros de altura.
Generalmente los vuelos comerciales se establecen entre una cota 0 y 11 kilómetros de altura. Entonces, lo que se pretende es modelar el comportamiento termodinámico de la atmósfera en este rango de altura, entre 0 y 11 kilómetros. Por eso, si vos calculás a casi 10 kilómetros de altura, vas a tener temperaturas bajo cero. Porque mira, hagamos la cuenta. Acá dice que disminuye 6,5 grados por cada kilómetro de altitud. Quiere decir que para 10 kilómetros tenemos 65 grados. Partimos de 15 menos 65 a 10 kilómetros de altura, que es una cota común para los vuelos comerciales, tenemos una temperatura exterior de 50 grados bajo cero. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, está ahí. Es solamente un ejemplo para poder aplicar o conocer cómo se aplica la ecuación general de estado que hemos visto desde un punto de vista teórico a una realidad fáctica de la industria, en este caso la industria aeronáutica. Se considera, mira acá, el gas ideal o perfecto, ¿ves? ¿Cómo se toma ideal o perfecto? ¿Ves? Lo que yo te decía recién. Bueno, esta R' es la constante que corresponde a esta mezcla de gases denominada aire. Ustedes en el práctico, con el ingeniero, no sé si lo han visto ya, van a ver que a partir de la R, ecuación general de estado, si ustedes dividen por la masa molecular del gas en cuestión, en este caso aire, obtienen la R', que es la constante particular de ese gas. Dicho esto, entonces nosotros podemos deducir, aplicando las fórmulas termodinámicas vistas, cómo cambia la presión o la densidad de ese gas en función de este gradiente de temperatura con la altura. ¿Qué significa gradiente de temperatura? ¿Cómo cambia la temperatura a medida que cambia la altura? ¿De dónde sale esta expresión? Esta expresión sale de esta hipótesis, que dice que cada 11 kilómetros la temperatura disminuye 6,5 grados Celsius. Bueno, no importa los desarrollos matemáticos que en este momento que nos llevan a estas expresiones, porque lo que estás viendo en pantalla es simplemente una aplicación práctica a modo de ejemplo. Pero, ¿qué me dice esto? Que lo que ustedes vieron en la teoría, en la ecuación general de estado, tiene una aplicación industrial concreta y definida, y que lo estás viendo ahora en pantalla. Nosotros, usando la ecuación general de estado, podemos saber cómo cambia la presión con la altura a partir de una presión inicial. Estas fórmulas son las que se utilizan para la calibración, por ejemplo, de instrumentos anemométricos y de instrumentos como, por ejemplo, el altímetro. Entonces, cuando una aeronave va a aterrizar en algún aeropuerto, se toma la cota del aeropuerto y con la cota del aeropuerto se lo selecciona en el instrumento. No se hace esta fórmula, obviamente, pero es la fórmula que rige el instrumento, y el instrumento automáticamente, con la selección de altura, me da la presión que tengo en ese lugar. Es la fórmula de atmósfera estándar. Y lo mismo pasa para la densidad del aire. Todo esto comprendido entre 0, cota 0 y 11 kilómetros de altura, que es la cota en donde se van a mover estas aeronaves. ¿Se entendió? Lógicamente esto no entra en parcial, porque es solamente un ejemplo. Ah, bien, sí, porque lo que más me confundía eran esas últimas dos expresiones que no sabía dónde, o sea, cómo se llegaba a eso. No, hay que desarrollarlas por integración y demás a partir de la ecuación general de estado. Por eso dije, no importa en este momento cómo se llega a esa expresión. Es sencillo el proceso, pero no tiene sentido cargarlos a ustedes con información que no voy a evaluar en el parcial. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Si no es así, entonces los voy a despedir.